Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y cuando haya llegado a Mateo capítulo 5, vamos a estar leyendo el versículo 48. Gloria a Dios. Mateo 5, versículo 48. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora léalo usted, hermano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias te damos, precioso Dios, gracias te doy por la oportunidad que me estás dando, Dios mío, de estar aquí delante de tu presencia, Dios, para exponer, para compartir tu palabra, Dios mío. Yo te pido que tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, que hables directamente a nuestro corazón, que hoy, Señor amado, tú que conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, Dios, hables a sus vidas, que tú les permitas, Señor, tener la disposición correcta, el corazón correcto para entender tu palabra y para poder ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pueden tomar asiento. Qué bueno verlos. Bueno, entonces, hoy, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra. Yo quiero que le pregunte a la persona que usted tiene a su lado, ¿eres perfecto? ¿Será que sí somos perfectos o no somos perfectos? Porque el llamado de la palabra dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando yo leo esta palabra, y quiero que ustedes me acompañen al Salmo 24. Al libro de los Salmos, el capítulo 24, a mí me parece esa palabra retadora, me parece una palabra fuerte, una palabra difícil. Y el Salmo 24 voy a estar leyendo los primeros 4 versículos, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y aquí es donde viene lo que para mí es fuerte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y viene después la bendición. Y qué bueno por la palabra, pero es una palabra retadora. Es una palabra que a mí personalmente, como que me sacude. Y me dice, bueno, ¿será que sí cumplimos o no cumplimos con esas condiciones? ¿Ustedes qué dicen? Cada uno, examínese. ¿Será que cumplimos o no cumplimos? El tema es que la palabra de Dios nos dice, esas palabras, esos 2 ejemplos solamente, son palabras que nos exigen y nos ponen una medida a los creyentes que para muchos de nosotros es inalcanzable. Amén. Para muchos de nosotros es inalcanzable. Y resulta que nosotros como creyentes, ¿sabe usted, hermano, qué es creyente? Creyente es el que tiene fe, el que piensa que es posible. ¿Cuántos aquí piensan que es posible? Gloria a Dios, es posible. Y eso es lo que nos mantiene aquí, eso es lo que los convoca, eso es lo que nos reúne a nosotros como iglesia, como congregación. A cada una de las personas que en este momento están haciendo lo que nosotros, que es yendo a ofrecer un culto a nuestro Padre Celestial, son creyentes por eso, porque a algo van, ¿verdad? Porque van detrás de algo, porque creen en algo. Si simplemente pensaran que no está pasando nada, pues sencillamente se quedan en sus casas. Pero somos creyentes porque ejercemos eso, porque nosotros obramos de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestra fe. Estamos creyendo. Amén. Si usted está aquí, hermano, yo creo que usted está creyendo en este momento. Amén. Y entonces hay que creerle a Dios. Cuando nosotros vamos al diccionario normalito a buscar la palabra perfecto, nos dice que es algo que está completamente hecho, sin falla.
completamente hecho y sin falla. Y claro, ahí es donde muchos de nosotros nos examinamos y decimos, no, pero es que yo tengo mis fallas. Pero es que yo todavía como que cojeo en estas áreas, como que estoy tambaleando en estas otras, ¿verdad? Entonces, decir que somos perfectos, de acuerdo a esa definición, pues es una medida muy alta. Es una medida muy alta. Sin embargo, si nosotros nos vamos, y a veces los pastores, las personas que predican la palabra, acuden al griego, y es por algo, al griego, al latín, etcétera, al hebreo, y es por algo, pues porque en las traducciones como que a veces hay algunas palabras que cambian de sentido, y en los mismos idiomas hay palabras que no tienen una completa traducción en los otros idiomas, o no tienen el mismo sentido. Entonces, la palabra perfecto que se utiliza aquí es la palabra teleios. Y la palabra teleios quiere decir maduro, que ha alcanzado su máximo desarrollo, que llena su propósito. Y entonces ya es diferente, porque no nos está diciendo que no tiene falla. Nos está diciendo que ese algo es perfecto en tanto cumple su propósito, en tanto ha alcanzado su nivel de desarrollo, en cuanto ha madurado. Y ahí ya nosotros podemos decir, bueno, ya no estoy como tan quedado en ciertas cosas. Nos falta mejorar, claro, un montón, pero no estoy tan quedado. Por ejemplo, yo puedo hablar que este micrófono es perfecto. ¿Por qué? Pues porque está cumpliendo su propósito. ¿Todos me escuchan? Está cumpliendo su propósito, es perfecto. No es el mejor, porque seguramente habrá muchos que son mejores, pero como esto no se trata de competir, entonces no es el mejor, pero está cumpliendo su propósito. La cámara que está allí para la transmisión, si los hermanos me están viendo, está cumpliendo su propósito. No es la mejor, pero está cumpliendo el propósito para el cual fue creada. Entonces vayamos nosotros también examinándonos allí. A veces nos queremos comparar todo el tiempo. A veces crecemos nosotros pensando en la competencia, la educación que recibimos, incluso hasta en nuestros hogares cuando nos viven comparando, nos ayudan o como que forman esa mentalidad de competencia y de que yo tengo que ser mejor a este otro, ¿verdad? Entonces a veces nos dicen entre hermanos, ay, pero es que como su hermano sí hace esto, o nos dicen incluso en nuestras casas, pero es que usted tendría que ser igual a su compañerito de clase tal que siempre ocupa el primer puesto. Tal vez no estemos en ese primer puesto, pero estamos cumpliendo nuestro propósito, es la pregunta. Bueno, estaba yo revisando ese término, ese concepto de perfección, y resulta que en cuanto a eso, yo puedo pensar en que hay 3 clases de personas. 3 clases de personas que se mueven en torno a ese concepto de perfección. Las primeras personas no se acercan cuando consideran que no son perfectos. No se acercan. Vamos a ir a Génesis 3. Vamos a estar leyendo varios versículos para que usted me entienda y para que podamos ver que allí la palabra de Dios nos ha dejado una guía para que podamos entender de qué estamos hablando. Miren que hay personas que cuando no conocen acerca de la palabra de Dios, cuando apenas son nuevitas en alguna iglesia, no han tenido esa experiencia de estar en medio de las cosas de Dios, piensan que los que estamos acá somos perfectos. Y perfectos en el sentido del diccionario, en el que les dije, sin falla, ¿verdad? Y están pensando que lo que hay en la Biblia, porque tampoco han tenido un acercamiento a la Biblia, piensan que lo que hay en la Biblia, no sé, piensan en cosas como místicas. Hay gente que solamente relaciona la Biblia como con el Apocalipsis. ¿Sí les ha pasado? Gente que piensa que en la Biblia solamente hay cosas como de condenación, de juicio. Y qué bueno que nosotros podamos entender la palabra. En Génesis 3, versículo 8, ustedes la mayoría conocen esta historia que es la desobediencia del hombre. Dice acá, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya sabemos que se escondieron porque habían pecado,
porque se sintieron indignos. Ellos sintieron que no estaban aptos para estar dentro de la presencia de Dios. Y fíjense ustedes que a nosotros muchas veces nos puede suceder eso. Nos sentimos indignos, ¿cierto?, de estar en la presencia de Dios. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos sintieron temor. Amén. Y cuando nosotros no sabemos qué es el temor, pues nosotros de pronto tomamos decisiones que son inadecuadas. Hay dos, el temor tiene dos significados. Uno, y es el más común, el que la gente relaciona con el pavor, ¿cierto? Como que me da pánico tal cosa, le tengo pavor a que me hable tal persona, a que me suceda esto, a que me suceda aquello, que era lo que le sucedía, por ejemplo, a Job. Job tenía temor todo el tiempo, un temor constante de que algo le sucediera a su familia, de que algo le sucediera a sus hijos. Y él se movía en esa medida, en el pavor. Y la segunda connotación de temor es que es algo fascinante, que atrae de manera irresistible, algo que asombra. Amén. Entonces, ¿cuál es el temor que nosotros sentimos hacia Dios? Cada uno identifique. ¿Tiene pavor? Porque el pavor está más relacionado con el pecado, ¿no? Casi que son hermanitos siameses. Cuando yo estoy pecando, ¿sí?, pues generalmente como que me da miedo ir a la iglesia, me da miedo asistir a una prédica, qué tal que de un momento a otro se sepa lo que yo estoy haciendo, qué tal que se den cuenta los hermanos, qué tal que el pastor se dé cuenta, se quede mirándome, Dios le dé ahí el espíritu de revelación, ¿cierto? Y algo suceda y la gente tiene pavor y entonces se aparta. Entonces la segunda opción, esa de la fascinación, esa de la admiración, ese algo que me asombra, lo podemos ver nosotros en Lucas 5 del 8 al 11. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 8 en adelante. Estamos en el contexto de la pesca milagrosa y dice acá el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Fijémonos cómo es ese temor de Pedro. Ese va encaminado más a la segunda opción. Porque Pedro dice, apártate de mí Señor porque soy pecador, y de una vez se tira de rodillas. Es algo que a él lo asombró. ¿Por qué? Porque acababa de ver un milagro. Acababa de ver a ese hombre que ellos todavía como que no concebían como algo sobrenatural y lo acababan de ver de esa manera glorificarse en esa pesca milagrosa después de haber estado toda la noche y de no haber tenido absolutamente nada. ¿Y él qué hizo? Pedro se caracteriza por ser muy impulsivo. ¿Qué hizo? De una vez se tiró de rodillas. Él no salió corriendo, porque el temor que tuvo él en ese momento no fue temor de salir corriendo. No fue algo para que él se ocultara y se fuera y se apartara. Lo dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Fíjense que ese temor nos permite tener a nosotros también una conciencia de pecado. Abre nuestros ojos espirituales y nos dice, bueno, estoy aquí frente al que es santo, frente al que es 3 veces santo. Estoy aquí frente a la gloria de Dios y frente a la gloria de Dios nosotros no somos nada. Y eso fue lo que llevó a Pedro a tirarse de rodillas allí frente a Jesús y a reconocerle, pero no se apartó, no se apartó. Ese es el temor que nosotros deberíamos tener, o cada uno de ustedes piense, bueno, tiene 2 opciones, tiene miedo, siente ese pavor, se aparta o se postra de rodillas y reconoce la santidad y la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con eso que estamos sintiendo? Entonces es bien triste que hay personas, yo he escuchado muchas personas
que ni siquiera van a una iglesia porque dicen yo no estoy bien. Yo no estoy bien, yo he conversado con muchos compañeros de trabajo y alguno que otro me ha dicho, no, yo siento que hay cosas en mi vida que todavía no están bien y yo no voy a ir a ser hipócrita. Yo no me voy a ir allá a una iglesia a demostrar que cuando yo sé que tengo cosas en mi vida por arreglar. Ese es el pensamiento de ellos. ¿Y cuántas personas usted no ha tenido que conversar con esas personas que no se acercan a una iglesia porque sienten que todavía no están preparados? Como si nosotros necesitáramos una preparación previa. Como si un enfermo necesitara primero curarse y sanarse antes de ir al médico. ¿Sí? Como si una persona necesite arreglar toda su vida legal antes de ir a un abogado. Si cuando aquí lo que venimos somos enfermos, somos personas que estamos fracturadas, que estamos rotas, que estamos necesitadas, a eso es que venimos nosotros a los pies de Cristo. Amén. A eso es que venimos, pero muchas personas allá afuera ni siquiera se atreven a acercarse porque les da pavor. Porque no se sienten perfectos, porque no se sienten dignos, no se sienten capacitados, sienten que van a ser señalados, que van a ser juzgados y que tienen que pasar por todo un proceso de limpieza antes de llegar a la presencia de Dios. Y piensan, incluso hay muchos otros que piensan que cuando llegue cierto momento de su vida, ahí sí se van a preparar. Entonces, particularmente debo decir, los jóvenes piensan que pueden vivir una vida desordenada y que en cierto momento ya ahí llame a juicio. Y hay muchas personas incluso en la edad madura que piensan y dicen, bueno, vamos a hacer esto, yo primero voy a hacer esto, aquello, lo otro, voy a conocer, voy a experimentar y después ya cuando esté acercándome allá a mis últimos días, ahí llame a juicio. Hay muchos que piensan de esa manera. Pero ¿cuántos saben que nosotros no sabemos cuál es el último día? No sabemos. Y diariamente nosotros en las noticias tenemos que ver niños, jóvenes, personas muy adultos jóvenes que mueren en una o en otra circunstancia. Y uno siempre piensa, o yo por lo menos siempre lo pienso, Dios quiera que se haya puesto a cuentas con Dios. ¿Sí? Que le haya quedado tiempo. Hay accidentes tan trágicos que uno dice, esa persona quizás haya tenido tiempo de pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera de eso hay tiempo, la muerte coge de una manera intempestiva, de una manera así que uno no, en un abrir y cerrar de ojos, que uno no logra ni siquiera percibir aquí qué fue lo que sucedió. Hay personas que se mueren y yo creo que ni se dan cuenta, en segundos suceden las cosas. Y no tenemos el tiempo para pedirle perdón a Dios. Y hay tantas personas, pero tantas, que piensan que cuando uno se muere, ya ahí fue y ya no hay nada más que hacer, que después de la muerte no hay nada. Hay tantas teorías y tanta gente que piensa de esa manera, que es muy triste que piensen que nuestra naturaleza se queda aquí en esta tierra. Que después de que está muerto ya ahí no pasó nada. Hay personas que dicen que el cielo y el infierno están es aquí en la tierra. Y nosotros los que conocemos la palabra sabemos que no es así. Sabemos de esa necesidad de trascender que tenemos nosotros los seres humanos, pero de trascender yendo a la presencia del Padre. Porque es una eternidad la que nos espera. O al lado de nuestro Padre o en condenación. Dios permita que nosotros estemos al lado de nuestro Padre Celestial, amén. Entonces, esa es la primera clase de personas. La segunda clase de personas, somos de pronto los que ya entramos, tomamos la decisión, entramos a una congregación. Entonces ya entro a la congregación, puede ser esta, puede ser otra, de pronto van a, no sé, la iglesia católica, de pronto se unen a los testigos de Jehová, de pronto se unen a cualquier congregación. Particularmente yo esta semana estaba viendo un caso, ya es era un programa ya viejo, pero lo encontré y me llamó mucho la atención, de esas sectas
¿cierto? Que engañan a las personas. Veía un señor que les hacía comprar propiedades en Ecuador y una cantidad de dinero y hablaban, no, es que yo tuve que vender todo y di 480 millones para que se comprara por allá una finca en Ecuador, y con en esa finca nos íbamos nosotros a apartar porque tenía que ser un lugar apartado y demás, y que cuando fueron a hacer papeles, pues como la señora no tenía cédula ecuatoriana, entonces quedó todo a nombre del pastor que estaba ahí dirigiendo, el profeta que estaba dirigiendo el asunto. Y así hay muchos, pero leamos nosotros bien eso. Hay una necesidad de las personas de acercarse a buscar a Dios, y a veces no encuentran los sitios correctos. A veces encuentran, digamos, lo que estaba diciendo ahorita la pastora, encuentran ese amor, encuentran esa coinonía, encuentran esa comunión en lugares que no son. Y las personas simplemente están buscando que alguien les preste atención. Están buscando de pronto ser parte de una comunidad que les ayude a sanar sus penas, que les ayude a ver la vida de una manera diferente, y en esa búsqueda debo decir que muchas personas entran a lugares equivocados, porque a veces se quedan simplemente en eso que sienten con los hermanos de la congregación, pero no se quedan buscando de ver la verdad en Dios. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero como a veces nos quedamos en lo placentero del momento, hay muchas iglesias que se convierten más en un club social que en realidad en un sitio donde se adora a Dios, se aprende de su palabra. Amén. Porque las personas van buscando también eso, hacer parte de, ser reconocidos, que me abracen, que me pregunten cómo estoy, mi familia, ven el amor, pero se quedan en lo superficial, simplemente en lo que se ve. Hay otros que se fijan de pronto, uy, cómo van vestidos los hermanos, esos hermanos son muy elegantes, esos hermanos tienen carros, esos hermanos tienen empresas. Y entonces, como nos fijamos solamente en lo superficial y no nos vamos a conocer a Dios, que es en el que nosotros encontramos propósito en todo, pues ahí es donde tienen el problema, porque se fijan solamente en lo externo, y eso de afuera enamora, eso de afuera atrae, y atrae bastante. Y qué bueno que nosotros podamos escudriñar la palabra y entender y discernir en realidad qué es lo que a mí me tiene acá, qué es lo que yo vengo a buscar, porque hay personas que llegan a buscar algo que definitivamente no es. Entonces, estas personas que les digo ya están dentro de la congregación, pero como no ven resultados rápido, se apartan. Yo este año he visto muchos hermanos bautizados. ¿Cuántos los han visto? Tráigalos a su memoria. Muchos hermanos bautizados, y después de 2, 3, 4 domingos uno dice, oiga, ¿y qué se haría tal hermanito? Oiga, ¿y el hermano dónde andará? Porque el hermano asistió a toda su capacitación de bautismo, fue y se bautizó, estaba lo más de juicioso, y después, ¿qué pasaría con el hermano? Y de pronto usted sabe y yo no, a mí la verdad no me queda mucho tiempo para preguntar por los hermanos, de pronto ahí soy un poco descuidada, pero créanme que yo puedo decir en estos momentos que muchas de esas personas que se alejan, que se apartan, son personas que estaban buscando que algo mágico pasara. Hay personas que piensan que, bueno, yo me voy a ir a bautizar y cuando baje las aguas, ¡fum!, algo va a pasar, algo impresionante va a pasar. Es justo en ese momento donde Dios va a hacer algo en mi vida. Hay personas que le piden todavía señales a Dios, diciendo, Señor, que aquí, en este momento pase algo, no sé, que caiga un rayo, que se divida, que se abra la tierra, que se divida algo, que pase algo. Y personas que piden ese tipo de señales, señales sobrenaturales. Y en la Biblia hay señales sobrenaturales, pero no todos son así. No todos tuvieron ese llamado de una manera sobrenatural. No a todos se les mostró milagro para que le siguieran. En este momento, en lo que acabamos de leer en la pesca milagrosa, sí, ahí hubo un milagro, pero no con todos fue de la misma forma.
Tal vez aquí si uno escucha, hay muchos testimonios de hermanos que dicen, uy, a mí sí me pasó algo sorprendente. Yo la primera vez que llegué a la iglesia, yo recibí sanidad, tenía cáncer, tenía, no sé, SIDA, me habían diagnosticado. Yo tenía a mi hijo muerto en el vientre y recibió vida, qué sé yo. Habrá muchos, pero muchos testimonios de personas que dicen, a mí me pasó algo sobrenatural. Pero muchos de los que estamos aquí no nos pasó eso. Muchos hemos aprendido a ver lo sobrenatural en la cotidianidad, en el diario vivir. Hemos aprendido a ver la misericordia de Dios, como lo dice su palabra, diariamente. Amén. Diariamente. Entonces fíjense ustedes que cuando los hermanos se apartan, yo lo que considero es que están buscando algo mágico. Y esa es la palabra, porque quieren que por arte de magia pase algo en sus vidas. Y Dios nos muestra, desde el mismo momento de la creación, desde el Génesis, nos muestra que Él es un Dios de procesos. Amén. Él no entregó una obra totalmente terminada. Él entregó una obra perfecta, pero no totalmente terminada. Tan es así que cogió a Adán y le dijo, bueno, mire, acá le entrego, ya está todo empezadito, todo es perfecto, todo funciona. Pero de aquí en adelante es su responsabilidad. Crezcan y multiplíquense. Y si no, entonces hubiese hecho de una vez a toda la humanidad, y si no hubiese entregado todas las plantas, todo ya en su estado de crecimiento, y resulta que no era así. La palabra nos dice, y Dios no había hecho llover todavía, y las plantas no habían crecido, ¿sí? Todo estaba como en su estado de, no sé cómo decirlo, de embrión, no sé, ustedes que saben más de biología que yo, pero estaba ahí en ese punto donde ya está preparado, ya está listo, pero le hace falta crecer. Jesús no vino a esta tierra a los 33 años. Jesús tuvo que crecer, tuvo que pasar por todo el proceso. Tuvo que pasar por su proceso gestacional, tuvo que pasar por experiencias en su niñez que están documentadas en la palabra, tuvo que crecer en gracia y en sabiduría. Y así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué se espera de nosotros? Lo mismo. Se espera de nosotros lo mismo. Cuando la Biblia compara al creyente nuevo, ¿cierto?, con el que ya está experimentado, con el que ya está maduro, habla de que el creyente nuevo es un bebé, es un niño, y es un niño fluctuante, un niño que está pidiendo leche, así lo dice la palabra de Dios. Un niño que necesita atención, un niño que hace pataleta también, un niño que necesita de todo el cuidado. ¿De quiénes? De nosotros, de la congregación. Pero no nos podemos quedar en ese estado. Entonces hay que seguir creciendo y hay que seguir en el proceso. Quiero que vayamos a 1 Samuel 13, la primera carta, no, ese es el primer libro. Primer libro de Samuel, en el versículo 13, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, y vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 9. Y nos dice la palabra de Dios. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl, que era el rey en esos momentos, permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, el profeta, había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, del miedo se iban yendo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto.
Ese es un error terrible que cometió Saúl. Saúl había sido ungido como rey de Israel, escogido, el primer rey que tuvo Israel. Escogido, respaldado por Dios. Y ahí de la mano de él estaba el profeta Samuel, diciéndolo y sirviendo como esa guía, ¿cierto? Ese guía espiritual, diciéndole qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y aquí qué sucede? Pues resulta que el profeta se estaba demorando. Y no hubo profeta para encender el holocausto. ¿Quién tenía que hacerlo? El profeta. Y entonces, ¿qué dijo acá Saúl? Dijo, no está el profeta, yo tengo que hacer algo porque se me están yendo. ¿Qué nosotros podemos ver en esa reacción de Saúl? Podemos ver desconfianza, podemos ver falta de fe. Si él ya tenía una promesa, si él ya tenía la palabra de Dios, ya tenía el respaldo de Dios, la dirección, ¿por qué tiene que tomar decisiones apresuradas? Vayan pensando ustedes en qué momento de nuestras vidas, porque yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿En qué momento de nuestras vidas nos hemos apresurado a tomar decisiones porque no vemos nosotros que Dios nos esté respondiendo? A Abraham y Sara les sucedió también. Había un hijo de la promesa, había una promesa de que ellos iban a tener un hijo, pero bueno, ya dijo Dios que vamos a tener un hijo, venga, le ayudamos, ¿cierto? Venga, usted le doy a mi concubina para que le dé un hijo porque esa es la promesa de Dios, pero así no era. Así no era. Y eso no trajo bendición del todo. Entonces nosotros muchas veces primero creemos que Dios no es suficiente y que necesita de nuestra ayuda. ¿Cuántos han pensado eso? Segundo, nos desesperamos porque hay una promesa pero no la vemos en nuestra vida. Entonces, como yo les decía, muchas personas que llegan a la congregación piensan que va a llegar un momento en el que va a caer algo del cielo y los va a volver perfectos de la noche a la mañana, y no es así. Después del bautismo, que es el ejemplo que yo les puse a ustedes, pues empieza un proceso, y es un proceso aún más duro, y es un proceso más fuerte, porque ya nosotros lo confesamos, porque ya le dijimos al mundo que sí, vamos a ser cristianos. Y que vamos a cambiar nuestra forma de ser, y ahí es donde empieza, pero con todo el señalamiento, y empieza toda la familia, ¿cierto? Que son los primeros que se vienen en nuestra contra. Empieza toda la familia a decir, a despotricar, empezamos a ser nosotros objetos de señalamientos. Y aquí, bueno, los del curso de bautismo están arriba, pero si alguien se va a bautizar más adelante, pues sépalo. Sépalo, que no es que usted llegue y baje a las aguas y ya, mejor dicho, sube así como en las portadas de las revistas y ya es una persona totalmente nueva, hermosa, transparente, todo el mal queda allí en el agua. No, ahí es donde toca empezar a luchar, porque sí somos nuevas criaturas, pero nuestra mente, como dice la palabra de Dios, tiene que ser renovada todos los días. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente, todos los días debemos tomar la decisión de cambiar cosas que a Dios no le agradan. Todos los días tenemos que batallar con nuestros mismos pensamientos. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que perdonar, todos los días tenemos que pedir perdón, todos los días tenemos que arrepentirnos, todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios y admitir que nos hemos equivocado. Y todos los días fallamos, porque por algo, por un pensamiento, por una palabra ligera, por una mirada, a veces fallamos sin darnos cuenta, a veces ni siquiera somos conscientes, pero yo en qué momento dije eso, pero yo en qué momento, ¿sí? Muchas veces a nosotros, a nuestra vida vienen reclamos, y es que usted no se acuerda, usted me hizo daño, y nosotros, pero yo en qué momento, ¿en qué momento? A veces por omisión, ¿cierto? A veces por no hacer. La Biblia lo dice. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ese es pecado también. Entonces a veces usted se queda ahí cruzado, yo mejor no hago nada para no pecar. No, cuando usted no hace nada también está pecando, porque usted tiene toda la capacidad de hacer lo bueno. Entonces hágalo. ¿Y cuándo toca hacer eso? Todos los días. Todos los días.
Y cada vez que usted cambie de trabajo va a seguir el mismo señalamiento, y cada vez que usted cambie de amigos va a tener que volver a explicar lo mismo y va a tener que volver a poner límites todos los días. Y esa es la verdadera vida en Cristo. No es una vida donde pasa algo maravilloso de un momento a otro y ¡fum!, usted ya está viviendo en una vida perfecta. Eso va a suceder, pero no es acá. Amén. No es acá. Acá nos toca batallar todos los días. Y tenemos que tomar una actitud diferente a la de Saúl. No podemos apresurarnos a tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, porque según nuestra sabiduría nos equivocamos. Cuando nosotros creemos que somos más listos que Dios, cuando nosotros creemos que el tiempo de Dios no es perfecto, sino que es que el tiempo de Dios toca que sea ya, porque es que yo necesito es ya la respuesta, ahí nos estamos equivocando. Porque estamos apresurando cosas. ¿Cuántos matrimonios no hay? Por ejemplo, ¿no? Pues solo por un ejemplo. ¿Cuántos matrimonios no hay de personas que se apresuran? De personas que no se tomaron el tiempo de pedir la voluntad de Dios y de recibirla. ¿Y qué pasa? A los 2 años, que ese no era. Y así en todo. Y así en los puestos de trabajo, y así en decisiones que tomamos incluso dentro de la congregación, y así en todo, porque nosotros muchas veces nos fijamos proyectos y creemos que cuando lleguemos a ese punto vamos a ser felices. Y resulta que la felicidad no está en la consecución de un objetivo, en realidad, ahí no está la felicidad. Nuestra felicidad, la nuestra, como pueblo de Dios, está en el caminar diario en Cristo. En ese progreso continuo, porque como les dije hace un momento, Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de progreso. Esa perfección que nosotros queremos lograr, de no tener ninguna falla, en realidad no funciona de esa manera. Miren, yo sé que aquí los que son padres me pueden dar la razón. Yo lo voy a decir como mamá y como maestra. Nuestros hijos no son perfectos, según lo que dice el diccionario. Tienen fallas, un montón, ¿cierto? Los estudiantes, un montón de fallas. Pero llega un momento donde uno dice, bueno, este niño está avanzando. Antes ni saludaba y ve, ahora saluda, ¿cierto? Antes le quedaba esa letra toda fea, toda chueca. Ahora mire cómo se ha esforzado. Así no esté perfecta, pero miren cómo se esfuerza todos los días. Yo me imagino a nuestro Padre Celestial haciendo eso mismo con nosotros. Porque es que desde antes que Él nos escogiera, sabía que íbamos a fallar. Y sabe cuántas veces vamos a fallar y lo que nos falta. Porque Él todo lo sabe. Para Él no es una novedad que nosotros fallemos. Y fíjense que muchas veces las personas se alejan de Dios por eso. Ay, Señor, te fallé. Yo te había prometido que yo ya no te iba a fallar más. Y yo ya me voy porque yo ya no quiero, ya definitivamente yo para esto no sirvo. Yo conozco muchas personas así, que llegaron a la iglesia, llegaron a una congregación, prometieron, ¿sí? Porque uno es bien ligerito, ¿no? Ahí sí, como dice la palabra, eso es pronto para prometer. Promete cosas, dice, Señor, yo te prometo, yo cambio, yo hago, yo te entrego. Pero cuando fallamos, la misma culpa, el saber que nosotros queríamos algo, teníamos algo predestinado y llegó un momento en el que fallé porque sigo siendo un vil ser humano, débil, eso hace que muchas personas se vayan de la presencia de Dios, que no se crean merecedores, y merecedores no somos ninguno porque se llama gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, ninguno aquí lo merece. Todos aquí estamos por gracia. Todos aquí estamos por la gracia de Dios. No es por nuestras obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, para que nadie venga acá a sacar pecho y a decir es que yo sí sirvo, es que yo sí ayuno, es que yo sí hago, es que yo le doy todo a los pobres, yo vendí todo y todo se lo di a los pobres, es que yo sí predico, es que yo sí canto, es que yo sí algo, es que yo evangelizo. Dice acá la palabra que no es por obras,
para que nadie se gloríe. Es pura gracia, es la gracia de Dios. Esa es la que nos tiene aquí a nosotros sentados, algunos otros de pie, pero nos tiene aquí, delante de la presencia de Dios por gracia. Y necesitamos entender que cuando fallamos, Dios ya sabe que ya lo íbamos a hacer, Él ya sabe. Ante Él nada es oculto. Él sabía que íbamos a fallar. Sabe todavía las veces que nos hace falta fallar. Pero su misericordia no se ha agotado. Y es nueva cada mañana. Cada mañana. Me decían a mí en estos días en un encuentro que tuvimos los padres, mi hijo se graduó, mi hijo menor se graduó de 11. Y nos hicieron una reunión y nos decían, bueno, ¿usted qué aprendió de su hijo este año? Y uno dice, wow. Y yo lo que dije fue eso. Yo dije, yo con mi hijo este año aprendí que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque a veces me acostaba, mejor dicho, yo con la tensión arriba, me acostaba desesperada, frustrada, ya mejor dicho al borde del pánico, del ataque, de todo. Y al otro día tomaba un respiro y decía, bueno, vamos a empezar otra vez. Mi amor, buenos días, ternurita. Levántate, que hoy vas a ser el mejor. Y así todos los días. Y así todos los días, porque vienen momentos que son fuertes. Y por ejemplo acá los matrimonios que están saben que eso sucede, ¿cierto que sí? Hay momentos donde uno dice, bueno, ¿por dónde salgo yo aquí? ¿Por dónde yo salgo corriendo de este lugar? ¿Yo en qué momento firmé? ¿Yo en qué estaba pensando? ¿Qué toca hacer? Respirar nuevamente y vamos a seguir con esto, porque estamos juntos, ¿cierto? Porque todavía nos hace falta mucho por perfeccionar, porque Dios está haciendo la obra y porque confiamos en que vamos a seguir adelante juntos. Y así con todo. Y fíjense ustedes que así tiene que ser. Yo creo que hay muchos momentos donde Dios dice que pase rápido esa etapa, que pase rápido ese momento por el que está esta persona. Porque yo sé los planes que tengo, necesito que pase rápido por ese momento. Y habrá muchos momentos donde Él dice, ay, pero ya casi, pero ya casi. Y cuando lo logramos, los que estamos acá, que somos padres y vemos cuando nuestros hijos pasan por esas luchas y cuando lo logramos, ay, gracias, lo logró, pasó, ¿cierto? Ya aprendió a caminar, ya se levanta solito, ya come solito, dejó el pañal, gracias Señor, y son etapas y las pasamos. Y Dios nos muestra la victoria en cada una de esas etapas. La etapa de la adolescencia, pasa. Hay un adagio popular que dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿cierto? Entonces todo eso pasa. Y cuando confiamos en Dios y confiamos en que sus tiempos y sus designios son perfectos, pues veremos mayor gloria en cada una de esas dificultades. Fíjense ustedes que esa decisión que tomó Samuel de traer holocausto, de ofrecerlo él mismo, Saúl, es que estoy en Samuel, pero Saúl, eso. La decisión de Saúl de hacer ese holocausto, de presentarlo él mismo, fue una decisión que nosotros muchas veces lo vemos de diferentes maneras. Por ejemplo, miren, hay personas que se vuelven desobedientes. Entonces cometen un error y ya entrados en gastos vamos a cometer muchos más. Desobedecen la voluntad de Dios. Otras personas que se apartan y dicen, no, yo aquí no encontré, aquí no alcancé la perfección, debe ser la iglesia. Se van para otras iglesias, se van para otras congregaciones, porque a veces también sucede eso, ¿no? Que nosotros nos quedamos todo el tiempo, o sea, porque no crecemos espiritualmente, porque no maduramos, nos quedamos todo el tiempo echándole la culpa al otro. ¿Sí han visto que uno le pregunta a un niño que por qué hizo tal cosa y siempre culpa a los demás? Nos quedamos en ese estado de culpar al otro. Ay, es que eso fue culpa de la hermana, de la líder de damas, eso fue culpa del líder de caballeros, es que eso fue culpa de la líder de jóvenes, ¿cierto?
Eso fue culpa del pastor. Es que en esa iglesia, así como dicen muchas veces, en esa iglesia no hay amor. A mí no me aceptaron, ¿cierto? A mí me desplazaron, me hicieron tal cosa, me miraron, me dijeron, etcétera, etcétera. Y nos quedamos todo el tiempo afuera, pero la pregunta no era esa. No es lo que hizo Adán. ¿Vieron que Adán hizo lo mismo? Adán dijo, es que la mujer, ¿cierto? Pero no dijo en ningún momento, yo me equivoqué. Y nosotros a veces nos quedamos en esas, nos quedamos en que todo el mundo tiene la culpa, el clima, la situación geográfica, el barrio, el municipio, todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Y entonces nos vamos a buscar esa ayuda y ese refugio en otro lado. Hay personas que andan de iglesia en iglesia. Es que aquí no fue, debe ser en otra. Y están buscando la gloria de Dios en una congregación, cuando la gloria de Dios está en todas partes, cuando yo la estoy buscando. Cuando lo que estoy buscando en realidad es eso, ¿no? Porque a veces nos estamos fijando solamente en las apariencias. Y hay otras personas que definitivamente dicen, no, aquí no fue, esto de ser cristiano no es para mí. Yo ya con esto no pude y se regresa al mundo. Esas son las personas que, como no ven los resultados, se apartan de una o de otra manera. Ya sabemos nosotros que en esta vida, la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí que yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios para continuar, para perseverar, para quedarnos ahí firmes, agarrados de la mano de Dios y no por cualquier cosa, por cualquier vientecito suave o por cualquier viento fuerte que también vienen. No por cualquier cosa nosotros apartarnos. Y hay una tercera clase que yo reconozco acá de personas que son los que creen que son perfectos. ¿Cuántos usted conoce que son así, que se creen perfectos? Yo a alguien le decía, no les voy a decir a quién, pero yo decía, doña perfecta. Porque hay personas que uno reconoce que creen que son perfectos, que nunca se equivocan. Y cuando alguien se equivoca en lo más mínimo, ¿qué sucede? Le caen a uno encima. A los demás imperfectos nos caen encima. Vamos a ir a Lucas 18. Al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Gloria a Dios. Acá en el versículo 9 está la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuántos la han escuchado? Gloria a Dios. Y la leo para ustedes. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí nos están hablando también, ¿no? De pronto aquí hay algunos que confían en sí mismos como justos y que tienen la costumbre de menospreciar a otros. Si hay alguno que tenga ese sentir, acá nos dicen esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Miren ustedes esa enseñanza. Ahí hay una persona que dice, gracias Señor, porque soy perfecto, porque todo lo que me has mandado a hacer yo lo he hecho, porque no me he equivocado en nada, porque cumplo con todo lo que tú requieres de mí. Y hay otra persona, que incluso puede ser hasta mejor persona que el otro, que no es capaz ni siquiera de alzar los ojos. Porque la madurez espiritual también nos lleva a nosotros a tener mayor conciencia de pecado. ¿Se han dado cuenta que las personas que no conocen de Dios, muchas piensan que no pecan? Dicen, no, pero es que yo no robo, no mato. Y viven en fornicación y son adúlteros, ¿cierto?
y le hacen daño a las personas. Ni siquiera Dios tienen en cuenta que ese es el pecado más grande. ¿Y qué? Y dicen, no, pero es que yo no soy tan malo. Yo no robo y no he matado a nadie. Entonces hay muchas personas allá afuera que no tienen conciencia de pecado. La madurez espiritual nos hace ser más conscientes de nuestro pecado. Nos hace ser más cuidadosos de lo que decimos, de cómo miramos, de cómo actuamos. Nos hace ser más cuidadosos de todas nuestras acciones y aún de las que dejamos de hacer. Entonces fíjense ustedes que ahí están los dos polos, ¿no? El fariseo, que es el que se cree perfecto, es el que cree que todo está, mejor dicho, todo en su vida está en su lugar y ya ha pasado por todo por lo que tiene que pasar, que Dios nos guarde. Vamos a 1 Corintios 10, más adelantico, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12. Gloria a Dios, cuando lo encuentre léalo, hermano. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde porque esa vanidad, esa vanagloria, el quedarme allí como ubicado por encima de todos los demás, ¿cierto? Parándome derecho y pensando que todo el mundo está en un nivel inferior al mío, eso puede hacer que yo caiga mucho más rápido. Y entre más alto, más duro, ¿no? Y entre más alto, más duro. Por eso es que dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que ser muy cuidadosos. Todos los días hay que estar buscando llegar a esa perfección, pero todos los días hay que reconocer que no es por nosotros mismos, que no es por nosotros mismos. Fíjense ustedes, hermanos, que desde antes de nuestro llamado, desde antes Dios conoce nuestro camino. Yo ya les había dicho, Él ya sabe que vamos a pasar por la tentación, Él ya sabe que vamos a pasar por las pruebas, Él ya sabe que vamos a pasar por la aflicción. ¿Quiere leerlo? Está en la palabra de Dios. Ahí más adelantico, no se vaya a perder. Versículo 13, 1 Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿en alguna parte de la palabra de Dios dice que no vamos a ser tentados? Ninguna. Vamos a ser tentados. Ahí está dicho en la palabra, dice, van a ser tentados, pero la tentación no va a ir más allá de lo que ustedes puedan resistir. Antiguamente decían, por ejemplo, cuando estaban todas esas conductas machistas y ese discurso machista, decían, ay, pero es que yo soy hombre y yo no me podía aguantar, yo no podía resistirlo. Y era una excusa, ¿no?, que tenían los adúlteros para ser infieles. Decían, no, pues es que yo soy hombre y no me puedo resistir a la tentación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Jesús estuvo en esta tierra y como hombre pasó por todas las tentaciones por las que nosotros pasamos. Y la palabra me dice, Dios no nos va a tentar más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que con la tentación viene una salida para que podamos soportar. Pero a veces no estamos con los ojos atentos a mirar, bueno, venga a ver cuál es la salida. Al contrario, estamos tan metidos en la tentación que se nos olvida a nosotros cómo hacer algo. Les quiero contar una experiencia personal. ¿Cuántos han ido a Piscilago? Yo tengo una anécdota allá en Piscilago. Yo generalmente soy muy arriesgada y hago las cosas así, digamos esos deportes extremos y cuestiones así, atracciones, yo las hago sin pensar, porque si se pone uno a pensar mucho, pues después pues no lo hace. Y además de arriesgada, soy bien distraída. Y en una de las atracciones que hay allá, una que creo que se llama la cisterna, que uno cae y da vueltas así como si estuviera en el baño, resulta que
yo me puse a hablar con la persona que iba y yo nunca miré la profundidad de eso. Es más, nunca miré cómo era el proceso, ni vi nada, yo no vi nada. Yo simplemente hice la fila, cuando llegué allá, pues me tiré. Y resulta que di las vueltas allá terrible y cuando llegué allá al fondo, no toqué fondo jamás porque no vi cuánto era la profundidad. Y yo sola trataba de salirme y yo sentía que algo por acá me tocaba, pero yo no vi eso nunca. Yo sola traté de salirme como pude y me salí por allá, por el lado que ni era. Y cuando ya salí me di cuenta que lo que me estaba tocando era un palito que meten allá para sacarlo a uno. Pero como yo nunca me di cuenta, yo jamás me di cuenta que allá había alguien para ayudarlo a salir a uno, nunca, porque yo era hablando, cuando estaba en la fila yo estaba hablando. Y fíjense ustedes que a veces nos sucede eso en la vida espiritual. Tenemos la ayuda, pero nosotros huimos de la ayuda. ¿Qué hice yo? Yo antes como que quitaba ese palo y me iba tratando de salir por otro lado. A veces nosotros mismos como que quitamos la ayuda, alguien viene en nuestro socorro y nosotros lo hacemos a un lado. Nos apartamos de esa ayuda, ¿por qué? Porque no conocemos, por distraídos. Y por estar con la mente más pendiente en la tentación, en la prueba, en la tribulación, que en la salida. Estamos más pendientes del problema que en la solución. Estamos buscando más cómo estar ahí metido en el problema y piensa en el problema y piensa en el problema, que no nos damos cuenta que Dios muchas veces está ahí dándonos la mano y con la solución y nosotros no la tomamos. Eso sucede, hermanos. Vamos a Santiago, la carta de Santiago capítulo 1. En la carta de Santiago, el capítulo 1, les leo los versículos 2 y 3. ¿Ya llegaron? Vienen pruebas, para los que no saben, vienen pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que vienen pruebas, ¿amén? Vienen pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de ahí en adelante viene un proceso hermoso, pero miren lo que nosotros necesitamos pasar por las pruebas. De hecho, no solamente vienen, sino que además la palabra nos dice, usted necesita pasar por ahí. Usted necesita aprender a caerse para saber cómo es que se va a levantar. Dios nos quiere a nosotros firmes, pero para que una persona sea firme, pues necesita fortalecerse en todas esas experiencias. Necesita aprender a ser resiliente, a levantarse y a decir esto conmigo no va a acabar. Todos vamos a tener que pasar por eso. Y toca. Muchas veces a nosotros nos ponen el ejemplo de cuando pasan los metales por el fuego. Pues toca. Porque si no son pasados por ese proceso, no van a cumplir el propósito. No van a poder ser perfectos como lo vimos nosotros al inicio del mensaje. No van a poder llegar a cumplir con ese propósito para el cual fueron creados. Nosotros no vamos a encontrar nuestro máximo punto, no vamos a encontrar nuestro máximo nivel de desarrollo si no pasamos por esas pruebas, si no pasamos por esas tentaciones. Jesús, sabemos que el inicio de su ministerio, ¿cuándo fue? Después de la tentación. Porque tuvo que pasar él mismo por esa prueba para decir, sí se puede, yo pasé por ahí. Sí se puede. De la mano de Dios se puede. Y eso es lo que nos dice a nosotros también en esta mañana. Ahí cerquita, Primera de Tesalonicenses, unas páginas antes, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Gloria a Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vienen tribulaciones.
Les sucedió a los apóstoles, después de los que quedaron documentados en la Biblia, les sucedió a muchos otros y todavía nos está sucediendo a nosotros. Amén. Y entre más metidos estemos con Dios y entre más involucrados estemos en la obra, vienen más tribulaciones. Amén. ¿Cuántas veces no nos han dicho a nosotros, si a usted no le está pasando nunca nada y todo es perfecto? Es como porque está así como más bien, como más allá que acá, en realidad. Entonces viene prueba, viene aflicción, viene tribulación, viene la tentación a nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar con la mirada en Dios. Dios está más allá de cualquier circunstancia, está mucho más allá de las circunstancias, mucho más allá del problema, mucho más allá de la enfermedad, mucho más allá de la indiferencia de mi familia, del sentirme juzgado por el otro y de cualquier otra tribulación, prueba, cualquier otra aflicción por la que nosotros estemos pasando. Dios está mucho más allá de eso. Como les estaba diciendo, Dios es un Dios de procesos. ¿En qué parte del proceso vamos? Solamente Él lo sabe. Pero nosotros tenemos, así como en cualquier carrera, así como cualquier deportista tiene que estar pendiente de ir avanzando, ir pasando por los procesos, nosotros también tenemos que estar en ese entrenamiento. Y decir, bueno, ya pasé por este. Y si se viene uno parecido, pues recordar también, ¿verdad? Decir, yo ya pasé por, de hecho he pasado por unos peores. Esto no me va a tumbar. Esto no me va a hacer retroceder. Esto no va a hacer que yo me aleje de la iglesia, que me aleje de la congregación. Esto no va a hacer que yo dé 10 pasos atrás. Al contrario, puede que dé uno atrás, sí, pero para coger impulso. De pronto porque necesita un poquito de impulso. Nosotros vemos en la palabra de Dios testimonios como Pedro. Pedro es un apóstol que uno toma como mucha referencia por lo mismo, porque perfecto no era. Y si nosotros buscáramos una lista de chequeo, yo creo que no cumplía con ninguna. No cumplía con ninguna de las condiciones para ser apóstol. Era impulsivo, era agresivo. Muchas veces incluso se dejó usar por Satanás las cosas que le dijo a Jesús, ¿cierto? Era una persona como bastante, como, ¿qué les digo yo? Como maleable, bueno, era una persona de doble ánimo incluso. Y fíjense ustedes cómo Dios convirtió, cómo Jesús permitió a través de todas esas experiencias con Pedro fortalecer su carácter y hacer que fuese la roca que estaba destinada a ser. No simplemente hay una caña que la agita el viento, sino de verdad una persona firme, establecida, que incluso pudiera ser de soporte y pudiese guiar a otros. En eso se convirtió Pedro. Dios tuvo que tratar con cada uno de esos apóstoles imperfectos, como nosotros. Amén. Como cada uno de nosotros. Él tuvo que tratar a cada uno de una manera diferente, pasarlo por un proceso diferente. Pero los vio avanzar cada vez los vio avanzar. Y cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de Juan, cuando uno lee las cartas de Pedro y luego se devuelve un poquito a ver cómo fue su vida, uno dice, ¿y el apóstol Pedro escribió esto? Pues sí, lo escribió. Y fue capaz de guiar una cantidad de iglesias y abrir una cantidad de congregaciones. ¿Por qué? Pues porque aprendió. Porque no se quedó ahí en que yo no puedo, no sé, y yo soy así, punto, y al que no le guste entonces que mire a ver qué hace. No, sino que se dejó guiar, se dejó moldear, siguió perseverando. Amén. Siguió perseverando. ¿Para qué? Para buscar esa perfección, para ser usado según la voluntad de Dios. Fíjense ustedes que cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida, hace que muchas veces nos apartemos y que incluso nos convirtamos en personas incrédulas, personas que prefieren darle la espalda a todo lo que sea de Dios antes de reconocer que nosotros mismos hemos malinterpretado la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa perfección a la que nosotros estamos llamados es muy diferente a la perfección que nosotros consideramos desde el punto de vista humano. Vamos a ir a Lucas 6:36, por favor, que es un versículo paralelo
al versículo con el que empezamos nosotros de Mateo 5:43. Lucas 6:36. ¿Y qué dice Lucas 6:36? Estamos en el mismo contexto. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sabemos nosotros que los evangelios son como si hubiesen varios reporteros, cada uno desde diferente ángulo contando la misma verdad, ¿cierto? Eso es lo que sucede en los evangelios. Y fíjense que en uno dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y en el otro dice, ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sabe qué nos dice eso a nosotros? Que ahí hay una palabra en medio, que es mucho más importante que llegar a la perfección. Cuando nosotros hablamos de perfección por perfección, eso trae consigo mismo, trae como algo de vanagloria. Trae algo como de que, uy, esto es perfecto, esto es lo máximo, esto está como por encima de todo lo demás. Pero cuando nosotros hablamos de misericordia, no pasa lo mismo. La misericordia tiene más que ver con un gesto de una mano extendida que con una posición así, de pronto de alguien erguido que está mirando por encima del hombro. La misericordia tiene mucho más que ver con el amor inagotable. Así lo traducen otras versiones de la Biblia. Misericordia lo traducen como amor inagotable. Y a eso es que nosotros estamos siendo llamados. Devolvámonos un poquito ahí al inicio, a Mateo 5. Mateo 5, versículo 43. Antes de eso, antes de Mateo 5, 43, el contexto en el que está hablando Jesús es el amor hacia los enemigos. ¿Y saben qué dice aquí la palabra de Dios? En el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro propósito. Seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace nuestro Padre? Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esa es la perfección de nuestro Padre Celestial. Él no puede ser injusto y Él no puede odiar porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es amor. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es justo, Dios es santo. Esa es su naturaleza, es lo que Él es. Por eso Él no puede simplemente excluir, y usted se está portando bien, venga, le regalo un poquito de sol, pero usted que se está portando mal, se lo quito. Dice la palabra de Dios que hace llover y hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Así es nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que estar en esa misma sintonía, porque eso es lo que nos dice la palabra, sean misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Ser misericordiosos implica ser misericordioso con el otro, sí, pero también ser misericordioso conmigo. Saber reconocer que esa perfección no tiene que ver con que no hay fallas, tiene que ver con que está progresando, tiene que ver con que está cumpliendo su función. Yo escuchaba algo de las palabras al final de la prédica de la pastora y hablaba de juntarnos, ¿verdad? De no salirnos. Y ese tiene que ser nuestro propósito. Puede que no seamos perfectos, pero estamos en el proceso. Voy a servir. Hoy de pronto no serví tan bien, no lo hice tan bien como Ujier, por ejemplo, pero tengo una nueva oportunidad para la próxima vez que me corresponda, voy a hacerlo mejor. Y eso tiene que ser. El hermano, la hermana que está sirviendo, de pronto yo soy líder de algo, mi hermano que está sirviendo tal vez no lo está haciendo de la mejor manera, no se está sacando el 10. Pero miren que la vez pasada lo estaba haciendo como peorcito y ahora ha venido mejorando en estas cosas. Mire que está siendo más fiel, mire que está siendo más constante, mire que esta hermana llegó pero no llegó con las manos vacías, se trajo un trapito para limpiar las sillas. Pequeños detalles cada día que hacen que nosotros crezcamos más en el servicio, crezcamos más dentro de la congregación,
crezcamos más como cristianos. Yo sé que al principio de pronto algunos de nosotros empezó orando 1 minuto. Y qué bueno que Dios diga, uy, ya lleva 10 minutos y no se ha cansado. Ya puede durar 1 hora allí en la presencia y ya no lo siente. Porque cada día nos estamos esforzando para perfeccionarnos. Cada día estamos tratando de estar más encaminados al propósito de Dios para mi vida. Cada día estoy más de su mano, cada día estoy caminando a su lado. Me esfuerzo más, soy más consciente de que el Espíritu Santo está en mí. Cada día lo hago mejor. Y en eso tenemos que estar nosotros, siendo misericordiosos con nosotros mismos, siendo misericordiosos con el otro que también está en su proceso, que también le pasan cosas, no tiene mis mismas aflicciones, mis mismas tentaciones, tiene las de él. Y está pasando por esos procesos. A eso hemos sido nosotros llamados, a ser como nuestro Padre Celestial. Y cierro con este versículo, vamos a Filipenses 3. Versículos 12 al 14. Vámonos, hermanos, con estas palabras del apóstol. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Filipenses 3:12 estoy. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa tiene que ser nuestra meta todos los días. Todos los días. ¿La guerra se gana con qué? Con pequeñas batallas. Con pequeñas batallas ganadas diariamente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No quedándome en lo que pasó, no quedándome en mis debilidades, en mis luchas. Ay, es que yo cuando tenía 5 años me hicieron esto. No, ya, me voy hacia adelante, como dice la palabra de Dios, extendiéndome a lo que está delante, a lo que yo todos los días tengo que ir avanzando. Y un poquito, poniéndome una meta diaria, no tratando de que ya de la noche a la mañana todo sea perfecto, no. Una meta diaria, paso a paso. A Dios le agrada más que nosotros seamos constantes a que finjamos ser radicales de un momento a otro y de un momento a otro también nos devolvamos al mundo, porque así sucede. Entonces, hermanos, vamos a estar orando, vamos a pedirle misericordia a Dios, que Él nos siga llenando de su amor y de su misericordia para que podamos entender la palabra, amén, y para que podamos seguir caminando hacia la meta. Vamos a estar todos en pie. Si usted ha entendido la palabra, si de verdad la palabra tiene algo que ver con usted, si cree que está en ese propósito, si cree que puede ayudar a alguien que está en medio de estas circunstancias, que no entienda claramente qué es lo que está sucediendo en su vida, personas que incluso se han apartado de Dios pensando en que ellos no van a lograr nunca llegar a la estatura de Cristo, que mejor se van al mundo porque para esto no sirvieron. Si usted entendió esa palabra, no se quede con eso, hermano. No se quede con eso. Tal vez usted diga, no, yo ya me siento bien, yo ya estoy bien, yo ya soy perfecto. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Hay alguien que necesita saber que Dios es un Dios de misericordia, que cada mañana hay una nueva oportunidad de cambiar nuestra vida, hay una nueva oportunidad de arrepentirnos, hay una misericordia allí esperando por nosotros, hay un brazo extendido que está allí al pendiente de cada persona que se quiere acercar a la presencia de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor maravilloso, por tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, por permitir que estemos acá. Porque un día, Señor, nos miraste, Padre Celestial, nos llamaste
Y aquí nos tienes, Señor, perseverando. Y aquí nos tienes, Señor amado, muchos con luchas, con pruebas, en tentaciones. Nos tienes, Señor amado, en un proceso que no sabemos, que no reconocemos. Nos tienes, Señor, moldeándonos según tu voluntad. Y tal vez no sepamos, Dios mío, cómo va a ser esta obra, cómo va a ser, cómo se va a terminar, cómo va a concluir, en qué seremos transformados. Pero aquí seguimos, Señor. Aquí seguimos, Señor, y queremos perseverar, queremos ser fieles. Queremos seguir, Señor, agarrados de tu mano, pegados a tu presencia, Padre Celestial. Queremos ver tu gloria, Dios mío, y que un día tú nos mires, Señor, a los ojos y nos digas que lo logramos. Y nos digas qué bueno que estás aquí, Hijo amado, qué bueno que aguantaste, qué bueno que pudiste pasar por cada una de las circunstancias. Qué bueno que estuviste en el proceso, porque estás más fuerte.